Egunon, Millennium, una película olvidada para el gran público, seguramente, que es, digamos que, demasiado ochentera, a pesar de que la trama y el argumento es sugerente y atractivo, y por eso hace esta película esa dualidad de un producto que pueda ser interesante, pero sobre todo la parte final y todo el tema del desarrollo puede parecer demasiado poco trabajada. Es una propuesta de, bueno, pues ciencia ficción, podría decirse, que está basada en una historia corta, Air Ride, de John Barley, del año 1977, y Barley trabajó en un guión cinematográfico a partir del año 1979. Y digamos que esa historia la extendió en un libro conocido también como Millennium en el año 1983. Es una historia en la que empieza con un avión que se va a estrellar. Un poco la situación del aeropuerto aquel de Canarias de los años 70, en el que dos aviones, uno que despegaba y otro que aterrizaba, acabaron por colisionar. Bueno, pues aquí en vuelo hay dos aviones que se aproximan demasiado y acaban por conectar demasiado cerca y acaban por estrellarse. Hay 300 y 200, vamos, una masacre. Más de 500 muertos en aquel accidente, algo brutal. Y por lo tanto, amerita una investigación para ver qué ha pasado ahí. Pero cuando se ponen a escuchar la caja negra, escuchan que uno de los pilotos de cabina, que ha ido a mirar a ver cómo están las circunstancias en la parte central del avión, vuelve y dice que todos están muertos, ya quemados, carbonizados. Antes incluso de haberse producido la destrucción por colisión en el piso, en el suelo del propio avión. Y eso es una discordancia, no tiene mucho que ver. Luego aparecerán otros, unos relojes aquellos que van para atrás y otros segmentos. Y es ese planteamiento. ¿Cómo puede ser eso? Y luego está el asunto, el otro, respecto a ese futuro distópico, apocalíptico, al de 1000 años, lo cual les sorprende porque contrastaría con otras películas comentadas en el canal, como aquella de Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, aquella con Edward G. Robinson y con Charlton Heston, que está comentada en el canal, como digo, o Nostradamus, una película de finales de los 30, principios de los 90, que digamos que establece esa relación con un futuro imaginado. El director de esta propuesta de Millennium del año 1989 es Michael Anderson, que es curioso porque sería el director de los años 70 de aquella otra película de la fuga de Logan's Run, que también está comentada en este canal, porque cuando se ve el consejo del futuro, es en el que los digamos, crononautas, igual como ayer, como con la novela de las puertas de Acronos, crononautas, porque viajan en el tiempo. Bueno, pues recuerda mucho a esa ciudad de la fuga de Logan, que en principio estaría vinculado a los años 60 y 70 en su estética. ¿Cómo sería la trama de
esta novela que en principio estaría publicada en el año 83. Sería interesante porque los elementos que propone están muy bien, pero luego falla en el desarrollo. Hay un actor que no es actor, es Chris Christopherson, que protagonizaba también aquella película Sam Peckinpah de Convoy, que está comentada también en este canal. Y hay otras como Cheryl Love, Daniel J. Travanti, gente que luego no sería, digamos, que no pasaría a la posteridad. Las dos tramas están bien. La idea de un futuro distópico, apocalíptico, que bueno, también tendría lugar, por ejemplo, en aquella de 12 monos de bueno, con Bruce Willis y con Brad Pitt, pero bueno, en esta es el asunto que en un futuro, curiosamente 1000 años, porque ha sido menos, pero la idea del milenarismo está aquí detrás de todo esto. Millennium, la idea es que en un futuro muy lejano eh, la Tierra se ha jodido tanto que no haya esterilidad, no hay descendencia posible. Un poco curiosamente como algo más cercano, como es aquella película que creo que es de 2006, de Hijos de los Hombres, que tenían también esa idea de que en un momento dado la humanidad no puede procrear y por lo tanto es necesario algo distinto. ¿Y qué algo distinto? Pues la idea que tienen en el futuro es en aquellas catástrofes aéreas que se producen en el siglo XX, parte del siglo XXI, por lo menos ahora que estamos en 2022, también. Pero bueno, en aquel momento, en 1989, tenía la idea de que solamente se producirían en el siglo XX. Pues, como esas personas iban a morir, sacarlas del avión, reemplazarlas por figurantes, a efectos de ratificar el fallecimiento de esas personas que ya estaban muertas para el tiempo futuro, y aprovechar esos humanos para repoblar el futuro. Una historia interesante que luego será aprovechada por otros, como digo. ¿Cómo puede ser esto? Es interesante porque vi un documental alguna vez de los accidentes de aviación y hay algún guiño, por ejemplo, ahí en la película, aunque luego pues alguna gente lo ha podido escuchar. En los años 50 se dieron cuenta de que había muchos accidentes en el entorno del Gran Cañón del Colorado. ¿Por qué era esto? Pues porque había muchos aviones que cambiaban un poco ligeramente la ruta para permitir a los pasajeros barra espectadores ver desde arriba el Gran Cañón como espectáculo circense aéreo, con la circunstancia de que se acercaban demasiado a otros aviones que estaban por allí también, no tantos, por ejemplo 2, y colisionaban y ya tenías ahí montado el circo y tuvieron que pasar tiempo hasta que se dieron cuenta de que era una cuestión premeditada y esos accidentes. Y el personaje precisamente de Chris Christopherson como investigador de la agencia federal respecto a los accidentes refleja eso, algo que en la vida real sucedió y tuvieron su importancia a la hora de explicar por qué demonios sucedían esos accidentes. Y digamos que tiene su pozo, sobre todo cuando en uno de esos vuelos dice: si miran a su derecha verán no sé qué. Hubo un momento en el que eso fue mortal de necesidad para algunos que durante una fracción de tiempo perdían la vista y les conllevaba a una situación de riesgo, como dice por ejemplo el controlador aéreo de explicación de ese choque inicial respecto a la idea de que tenía tan desbarajuste como si fueran luces cruzadas de un arbolito de Navidad, que
fue a controlar todo el resto y cuando volvió habían cambiado tanto que estaban casi el uno sobre el otro y era inevitable el choque. Es interesante el trasfondo que tiene todo esto. Porque tiene ese trasfondo respecto a la aviación y se le puede decir que esta historia, ¿no?, es una vuelta de tuerca a películas como Aeropuerto 70, películas que se hicieron en la década de los años 70 sobre aviación, aeropuertos, aviones, accidentes, catástrofes aéreas. Y digamos que además de conllevar el asunto de la catástrofe tradicional entre comillas, de los años 70, sobre todo, y puede que también algo en los años 80, respecto a ese elemento de socialización de la aviación, de los aviones, como un medio de transporte para todas las clases populares, pues sería esta vuelta de tuerca respecto a y si sirve como un elemento también de fantasía, ciencia ficción, y sirve de vínculo y de puente intertemporal para tratar de solucionar con una ausencia del presente, pero una ausencia de alguien que ya no va a hacer falta, entre comillas, porque ya está muerto, para solucionar un problema del futuro de una humanidad que es la misma, pero que nos hemos destruido a nosotros mismos. Evidentemente detrás está todo el tema del maltusianismo, del cambio climático, de la destrucción de la naturaleza, de cosas, elementos que en los años 70, cuando se produce la historia corta, luego transformada en un poquito más larga, bueno, entre medias en guión y todo esto, estaban encima de la mesa. Como por ejemplo cite esos elementos de Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, o digamos que también La fuga de Logan, que está dirigida por Michael Anderson. Es curioso porque al principio de todo esto trataron de contactar y digamos que el director inicial era el diseñador de efectos visuales Douglas Trumbull, y digamos que resultaría curioso señalar algo como es el hecho de que Douglas Trumbull es el director de Silent Running, una película que para mí está muy bien, está olvidada y que en principio estaba vinculada en este canal a la película de Soylent Green. Pero digamos que la gente, el público, el soberano, ha decidido que Soylent Green, en este canal, tiene un gran éxito y que Silent Running, la película que yo conozco, fundamental, de Douglas Trumbull, que iba a ser el director de esta película, está olvidada. Aquella película con Bruce Lee, que también está comentada en este canal, pero bueno, en principio, esta película iba a tener varios protagonistas. En un principio iba a ser Paul Newman y Jane Fonda, que no fue. Luego pasó por otros, incluso, bueno, Michael Anderson es cierto que es conocido también por ganar el Oscar en Around the World in 80 Days, aquella protagonizada por Cantinflas. Bueno, sí, también estaba David Niven y, bueno, pues otra gente. Y luego se fue avanzando en la producción hasta que al final acabó saliendo en esta película del año 1989. No sé si fue un éxito o un fracaso, probablemente fue un fracaso tremendo de esta box office de 5,8 millones de dólares. No viene el presupuesto, pero no debe ser mucho porque rodaron en las antiguas terminales del aeropuerto de Toronto, es decir, en Canadá, en un momento en el que rodar en Canadá tampoco es que fuera signo de distinción y de elitismo. Así pues tenemos esta propuesta en la que hay un cierto final alternativo con unos dos supuestos nuevos Adán y Eva, tal vez.
es una película interesante, con una trama realmente buena, que podría haber dado para mucho más en una película si alguien se hubiera tomado en serio las dos tramas y exponerlas. Hay un intento de poner una situación con dos visiones, la de ella y la de él. Ella, la visitante del futuro, y él, el investigador de las tramas que puede acabar por descubrir el pastel y crear paradojas en el tiempo. Pero claro, las paradojas en el tiempo están muy mal planteadas, tanto en cuanto a esas olas temporales parecen más bien olas físicas en cuanto a productoras de explosiones y no de cambios. Es decir, que esa paradoja pudiera haber sido hecha de otra manera y probablemente ya en el año 1989 había unas evoluciones técnicas y de producción, pero claro, al fin y al cabo, ¿qué es lo importante? Lo importante en esta película es lo que te quiere contar o cómo te lo quiere contar. Al fin y al cabo, en la serie de los años 60 de Star Trek había unos decorados horribles, unos maquillajes tremendos, pero lo importante era lo que quería transmitir la historia y por tanto se le perdonaba esa forma de narrar y probablemente para un servidor lo que transmite de fondo es mucho más importante de lo que significa la forma en la que lo transmite, una forma que no sé si es entendida en el presente y por eso productos como este están olvidados. Productos de ciencia ficción en el que querían transmitir una serie de ideas que estaban en el ambiente, en este caso en el momento en el que se escribe, en los años 70, y lo hace a través de las técnicas de la cinematografía, de las películas. ¿Es una buena adaptación? No lo sé porque no he leído la novela. Igual tendría que hacerlo para hacer una idea exacta de lo que quiere transmitir el autor original. Pero en cualquier caso, como película, es una película un tanto fallida y por lo tanto abocada a ser olvidada. Pero yo aquí la traigo para exponerla y que a todos los que les interese la ciencia ficción este elemento de otras películas como Soylent Green, Sonic Running, La fuga de Logan, incorporen también esta Millennium en su visionado, a pesar de que pueda echar para atrás determinadas cosas y determinadas imágenes, secuencias y todo esto, como película de los 80 que es muy marcadamente de los 80. Está aquí en YouTube, se puede ver, es libre. Así que lo mejor que pueden hacer es juzgar por sí mismos. Que no les digan qué es bueno o malo, sino una evaluación propia siempre es mejor que una externa. Y por lo tanto, Millennium, la película, que se puede ver por lo menos una vez. Una. Y luego pueden hacer conexiones con otras películas que puedan tener un carácter parecido, ya sea en el tema de la ciencia ficción, en el tema del ecologismo, en el tema de la aviación. Bueno, pues, cada cual le ilumina una parte del cerebro y la sugerencia y lo sugestivo es algo particular. Millennium, esta película del año 1989 y dirigida por Michael Anderson, protagonizada por Chris Christopherson y que, bueno, pues ahí queda para la posteridad con esa imagen, yo creo que icónica, del avión y el portal y, bueno, pues, eso es Millennium. Y sin más, es que ricasco, Agur Erbat, Betty Gelpian.